Aleluya. Dios es bueno. Amén. Mira, iglesia, que no le quepa la menor duda que somos una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Yo les voy a pedir que se pongan en pie. Amén. El Señor me había dado una instrucción y la hermana Yanice como que se me le fue adelante. Por eso le digo que somos una iglesia guiada en el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. Amén. Yo le voy a pedir que usted se voltee a su mano derecha. ¿Okay? Y usted va a interceder y va a orar por la persona que usted tiene al frente. A la derecha sería para acá. Vamos a voltearnos hacia acá. Usted va a orar por la persona que tiene al frente. Ponga con delicadeza la mano en el hombro. Amén. En el espíritu. Por el que está acá. Y usted va a levantar un clamor por esa persona que usted tiene al frente. Yo no voy a orar. Usted solo va a levantar un clamor. Empieza a orar por esa persona y déjese guiar. Vamos a hacer un ejercicio. En el nombre de Jesús. Empieza a interceder por la persona que tiene al frente. Déjese guiar por el Espíritu Santo. No sé si tiene problemas de enfermedad, si tiene problemas financieros, problemas en el matrimonio. Usted ore. Un minuto, vamos a tomarnos para este ejercicio. Aleluya. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno. Voltea al otro lado ahora. Santo eres, Señor. Voltéese, siga declarando, no pare su boca, que el Señor está escuchando su clamor en esta tarde. Siga clamando. Hay sanidad en esa persona, hay restauración, hay liberación. Tú te glorificas, Señor, en esta tarde. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Dios de gloria, gracias, Señor. Trae la memoria, Dios mío, lo que ellos necesitan. Espíritu Santo. Gloria a tu nombre, Jesús. ¿Cuánto le pueden dar una fuerte alabanza al Señor? Si usted no sabía que hoy de cosas interceder, eso es interceder. Aunque usted no conozca al hermano que tiene al lado, eso es interceder. Amén. Pueden tomar asiento. Dios es bueno. Como ya saben, el tema de hoy sería la intercesión profética. El pastor me dijo, lleva y habla sobre la intercesión profética, ya que desde que yo me convertí al Señor, yo creo que ha sido el área donde el Señor más me ha usado, se ha glorificado. Desde los primeros comienzos, yo ni sabía nada, que el Señor me usaba en eso. Amén. Yo quiero hablarle un poquito acerca de eso. Padre, yo te doy gracias, te ruego que me uses, te ruego, Señor, que ponga las palabras en mi boca, Señor. Escóndeme detrás de tu cruz. Te ruego que tomes el control, abras los cielos a favor de tu pueblo, Señor, y que ellos puedan entender. Y que hoy, Dios mío, ellos puedan salir, aleluya, con el conocimiento, Señor, y que puedan salir con esa chispa en su corazón, Dios mío, de interceder, de buscar, de cada día pegarse más a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, reprendemos toda obra de las tinieblas y declaramos, oh Dios, que tú te glorificas en esta tarde. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Como les estaba contando, eso que usted hizo ahora es interceder. Amén. Vayamos a Ezequiel 22:30. ¿Ya lo tiene? Dice, y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado
y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyase, y no lo hallé. Ahora, ¿qué es una brecha? Brecha viene siendo como una franja, ¿verdad? Una abertura, una grieta, como le quieran llamar, una endija. ¿Okay? ¿Dónde hay brecha? En los campos de batalla. Pero hay brecha en la vida del creyente cuando no ora, ¿verdad? Entra el enemigo. Se pierde la protección. Hay peligro. Y si usted se fija en el verso que acaba de leer, el Señor está buscando hombres y mujeres que se pongan delante en la brecha. Mujeres que intercedan, hombres que intercedan, ¿verdad que sí? Pero dice, y no lo hay. Al parecer son un poco escasos. Parece que no todos están dispuestos a hacerlo. Pero usted y yo van a salir hoy de aquí con un entendimiento de que es importante que usted ore y interceda. Amén. Si no lo había hecho. Ok. En el significado bíblico, la brecha significa como una falla espiritual, moral o de obediencia, como lo estábamos leyendo. Ahora, Dios está buscando a alguien que tape esa brecha, ese hueco. Recuerde, si usted se separa del Señor, esa indija va a hacer que su oración, va a ser un estorbo a su oración, va a hacer que usted esté más lejos. Y Dios está buscando a alguien que se para al frente, ¿verdad? Y que interceda. Amén. Ahora, una brecha se abre cuando hay pecado no tratado, falta de perdón, desobediencia, falta de responsabilidad. Todas estas cosas hacen que la brecha se vaya abriendo cada día un poquito más. Ojo con eso, cuidado. No siempre se ve, pero se sienten las consecuencias. Usted quizás deja de orar hoy, no pasó nada. Deja de orar una semana, quizás tampoco pasó nada. Pero ya las 2 semanas debe haber una consecuencia. Y así pasa cuando no leemos la Biblia, así pasa cuando tenemos falta de perdón en nuestro corazón, así pasa cuando el rencor a veces nos golpea y no solucionamos. Esto se va abriendo. Se va abriendo. Ahora, ¿quién cierra la brecha? El intercesor. Diga yo. Yo. Ok. Ahí está. El intercesor, personas que oran, ayunan y que se paran delante de Dios por otro. La brecha es el lugar de intercesión donde se encuentra el cielo y la tierra, la justicia y la misericordia, la necesidad humana y la voluntad divina. La pregunta no es si la brecha existe, la pregunta de hoy es quién se pondrá en ella. Amén. ¿Usted está dispuesto? Recuerde que el intercesor intercede por otro. ¿Qué es la intercesión según la Biblia? Es un punto de encuentro. Es el punto donde alguien decide pararse entre Dios y la necesidad. So, es un punto de encuentro donde usted se va a parar entre Dios y la necesidad. Usted va a interceder. Vamos a ir al Salmo 106, 23, por favor. (106, 23). Dice, y trató de destruirlo, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no lo destruyase. Ahí está hablando de lo sucedido en Éxodo 32. No sé si se acuerdan o conocen un poco del pasaje. Cuando hicieron el becerro de oro. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de eso? Moisés subió a la montaña y mientras Moisés buscaba la presencia del Señor,
¿Qué hizo el pueblo? Se desesperó. Se desesperó, querían adorar algo. Porque usted y yo fuimos creados con esa necesidad de adorar. Y ellos se desesperaron y construyeron un becerro de oro. Ahí Moisés después le tocó ¿qué? Interceder para que Dios no destruyera al pueblo. ¿Se acuerdan de eso? Un buen ejemplo de un intercesor, Moisés. En este salmo nos enseña que Dios busca personas que se paren delante de Él y del pecado del pueblo para traer misericordia en lugar de destrucción. Muchas veces nos va a tocar tomar ese papel para que Dios no traiga destrucción. Amén. Porque Dios quería destruirlo. Entonces, cuando usted lee el pasaje, Dios se puso bravo. Se enojó el Señor. Y le tocó a Moisés interceder. Están un poco callados. El Señor va a hablar. Está interesante, hermano. Estamos concentrados. Está fuerte. Concentrados. Ese punto entre dos. Ok. La intercesión puede detener juicio. Fue lo que pasó en ese momento. Un líder verdadero no abandona al pueblo, sino que intercede y clama por él. Amén. Amén. La intercesión no va a ser pasiva. Es una posición espiritual que quien se para en la brecha asume la responsabilidad de la otra persona. Amén. Es el acto, ya lo había dicho, de mediar entre Dios y la persona o una ciudad, porque hay diferencia. Hay personas que están llamadas a interceder pero a niveles y a rangos mayores. Amén. Amén. Pero usted puede interceder por su familia, por su matrimonio, por su casa, por sus hijos. Si no está llamado a rangos mayores, ok, no se meta ahí. Pero por su familia sí. Amén. Amén. El intercesor actúa como abogado o mediador. No pide por sí mismo, sino que lleva las cargas de otros ante el trono de la gracia. Nosotros tenemos un grupo de intercesión que funciona los martes de 4 a 5 de la mañana. Y yo se los digo, y ese momento es de interceder. Ese momento no es para pedir por mí, no es para pedir por mis necesidades. Las necesidades de cada uno de nosotros es en rodillas delante del Padre. Pero cuando usted va a interceder, usted se pone en la brecha, amén, delante del Señor, y usted intercede por el pueblo. Usted intercede por la necesidad de su hermano, aun cuando no lo conoce. Amén. Porque Dios le va a ir recordando. Dios le va a traer a memoria. Dios va a ir poniendo y añadiendo. Yo le digo al grupo, déjese guiar. Porque Dios le va a hablar, como mismo me habla a mí, le va a hablar a cada uno de ustedes y nos vamos guiando. Amén. Amén. A como el Señor, la necesidad que el Señor, o lo que hay en el pueblo, o el Señor va trayendo, o va revelando. Porque muchas veces el Señor revela y habla. Amén. Amén. Ok. Oración e intercesión no es lo mismo. Vamos a ver una diferencia, un ejemplo. Si yo estoy enferma, yo llamo al doctor, ¿verdad? Y yo le digo al doctor, tengo esto, me duele la cabeza, me duele la pierna. Yo le dije al doctor mi síntoma. Eso es la oración. Usted acercarse al Señor y decirle, Señor, tengo este problema. ¿Verdad? Se lo quiero poner de una forma que todos puedan entender. Práctica. Ahora, si yo tengo un familiar que está enfermo y no puede tomar el micrófono, el teléfono para llamar al doctor y me toca a mí hacerlo, yo tengo que decirle, doctor, el problema de él es que tiene dolor en la cabeza y tiene dolor en los pies y yo soy la intercesora, la que le estoy trayendo al doctor los problemas del paciente. ¿Me entienden ahora cuál es la función del intercesor? Sí, interceder. Amén. Aunque no lo conozca. ¿A quién va dirigida la
petición. La oración puede ser uno mismo, incluye alabanza, gratitud, confesión, petición. Como dice Jeremías 33:3, todos lo saben. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Ahora, la intercesión, le voy diciendo oración, intercesión, para que me puedan entender. Es específicamente para otros. Te colocas en la brecha a favor de alguien más. ¿Entendieron esa diferencia? Ok. En el punto de enfoque espiritual, la oración es una comunión personal con Dios que fortalece tu relación, tú y Él. Tu relación es fortalecida. Ahora, en la intercesión es una batalla espiritual donde vas a defender, clamas y luchas a favor del otro. Número 3, el nivel de entrega. La oración puede ser breve y espontánea. Sin embargo, en la intercesión va a requerir carga espiritual, perseverancia y a veces ayuno hasta ver la respuesta que están buscando. Yo recuerdo cuando yo llegué a este país, yo tenía una prima, yo no tenía porque ya no está. Ella no conocía al Señor y se había hecho 2 in vitros. Allí eso, los que no saben, eso vale mucho dinero. Y ella estaba en su mundo, veía otras cosas. Y yo realmente sentí un apego hacia ella, no la conocía porque ella era la esposa del primo. La familia mía era el primo y era la esposa. Y yo recuerdo que yo un día conversando con ella le dije, mira, ¿sabes qué? Yo no sé en lo que tú crees, pero yo sí sé que mi Dios puede hacer algo. Ella no era cristiana. Y bueno, no sé si al final se fue con el Señor o no. Eso solo lo sabe Cristo. Pero mi Dios lo puede hacer. Mire, esa valentía, esa fe se me activó en ese momento. Y yo me fui a la casa. Y después cuando llegué, Señor, ¿qué acabo de hacer? Pero dice tu palabra que tú no avergüenzas a tus hijos. Y me tiré de rodillas. Y aquello era día y noche, noche y día. Día y noche, noche y día. Y clamaba y no me cansaba. Y a veces abría los ojos, Señor, acuérdate, tú no me avergüenzas, Padre. Y por ahí empecé a declarar la palabra, día y noche. Miren, mis hermanos, después de 2 in vitro salió embarazada naturalmente. Para la gloria de Dios. Y hoy por hoy esta niña está ahí. Pero me lo creí. Y me puse a la brecha. Amén. Y Dios escuchó. A veces no recibimos porque no clamamos más. ¿Quieres un milagro? Sigue clamando. Amén. Sigue clamando. Sigue clamando porque el Dios que usted tiene y el Dios que tengo yo no miente. Amén. Clama a mí y yo te responderé. Dice la palabra. Amén. Amén. Clama a mí y yo te responderé. ¿Quieres más? Sigue clamando. ¿No lo has visto? Sigue clamando. Sigue clamando. Quizás esa no sea tu necesidad hoy. Yo tengo otras necesidades. Siga clamando. Se movió esto. Ok. Vayamos a Efesios 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Léalo todo, vamos a leerlo todos juntos. Orando en todo tiempo con toda oración y ¿qué? Súplica. En el Espíritu, y velando en ello con toda ¿qué? Y súplica por los santos. Siga perseverando. Amén. Su milagro no lo ha visto completado. Siga perseverando. Ahora, lo profético y la intercesión están conectados. Amén. Dios no revela su voluntad solo para informar, sino para provocar respuesta en oración.
Dios no revela su voluntad solo para informar. Como intercesor, el Señor no te va a revelar solamente para que tú sepas. El Señor te va a revelar para algo. Por eso cuando el Señor revela, usted no se puede quedar callado. Que a veces cometemos esa falla. Al principio del ministerio, uno, tú sabes, tiene miedo de callarse, tiene miedo de hablar. En una ocasión, yo recuerdo que yo tendría 14 años, me había recién convertido y el Señor me dio una palabra y pedí permiso a la persona, era un ayuno, y la persona que estaba frente al ayuno era familia mía y ya le sabía y me decía, cuando Dios te dé una palabra, tú solo levantas la mano y yo te doy el micrófono. Y yo levanté la mano y di la palabra, pero la palabra no era, parece que lo que estaban esperando. Y quisieron callarme. Cosa que pasa en el ministerio profético. Eso pasa. Pero usted, con orden, no es que ahora todo, tú sabes, con orden, pero usted hable. Y si Dios le muestra algo, hable y no se quede callado. Amén. Amén. Dice en Amos 3:7, no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. El Señor le va a revelar, el Señor le va a decir. Muchas veces antes que pase o acontezca algo, el Señor le va a decir para que usted actúe, para que usted haga algo, en dependencia de lo que sea. Amén. El Señor el Señor habla, el Señor habla. Cuando usted se pone en oración, en ayuno, el Señor le va a hablar, el Señor le va a revelar. Aún en su casa la falla, para que cierre esa brecha. Amén. Amén. Aleluya, Dios es bueno. La profecía muestra el rumbo, la intercesión abre caminos. La profecía muestra el rumbo, más la intercesión es la que te abre el camino. En el ministerio profético no se trata solo de predecir el futuro, sino de comunicar el corazón y la voluntad de Dios para el presente. ¿Entendieron eso? Sí. Dios te va a mostrar algo. Yo recuerdo cuando yo empecé, el Señor, en el reparto donde yo vivía, el Señor me muestra que iba a haber una destrucción. Y yo no me creí eso. Aunque en ese momento no me creyeron, pero yo no me creí eso. Yo fui y se lo dije al pastor, fui y empecé a orar por eso, y orar por eso, y orar por eso. ¿Y qué pasó? Hubo una destrucción. A veces, aunque vayan a suceder las cosas, el Señor te pone eso y te lo dice. ¿Para qué? Para que interceda y no sea mayor el golpe. Porque muchas veces el Señor, por juicio o por lo que sea, pero el Señor se lo va a decir a sus siervos los profetas. Y usted y a mí nos toca interceder a favor de eso. A veces Dios habla o nos dice algo y no hacemos caso. Eso tiende a pasar. Función principal es edificar, exhortar y consolar. En 1 Corintios 14:3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Todo tiene que ser pasado, filtrado por la palabra. Amén. Amén. El profeta recibe revelación, palabra de ciencia y sabiduría o discernimiento sobre situaciones que el ojo humano no ve. Eso fue lo que pasó con este testimonio que le acabo de contar. También yo tengo mucho, por eso el pastor decía, no, que lleve la parte de intercesión, porque he vivido desde que me convertí en el evangelio eso. Yo recuerdo a una señora que estaba en la iglesia donde yo estaba, allá en Cuba, que cada vez que se paraba, venía algún predicador, ella pasaba al frente y oraba y se manifestaban los demonios y caía al piso y pasaba algo.
Y yo le preguntaba al Señor, si esa persona está casada, está en su bien, ¿por qué sucede esto? Ella tampoco entendía. Y un buen día el Señor revela. Estábamos en un grupo de células, las células son importantísimas, son muy buenas. Y el Señor reveló qué era lo que pasaba. ¿Qué pasaba? ¿Quieren saber? Le habían dado un beberaje. Y eso había que sacarlo. Había una brecha que estaba abierta. Le habían dado algo, un café. Y el Señor lo reveló como palabra de ciencia y sabiduría. Y ahí se intercedió. Lloró. Y la persona fue libre. Es importante. La oración e intercesión es importante. A veces no la tenemos en cuenta. A veces oramos rapidito. Yo le estaba dando la diferencia. Lo que es una oración y lo que es una intercesión. La oración siempre va a ser usted y Dios. La intercesión va a ser otra persona. Amén. Otra persona por el medio. Y eso es lo que quiere el Señor. Al parecer son muy pocos o son escasos cuando lo leíamos al principio. Dice que él buscaba y no hallaba. Debemos pararnos en la brecha por nuestra familia. Debemos pararnos en la brecha por nuestros hijos. Debemos pararnos en la brecha por nuestra casa, por nuestra finanza, por nuestra economía. Amén. Hay tanto por qué orar. A veces ¿por qué voy a orar? Miren, mis hermanos, usted tiene ese de rodillas y el Señor le va a traer a memoria por todo lo que usted tiene que orar. O haga un listado, y voy por esto, y voy por lo otro. Y reza al Señor. Oren, no se canse. A veces yo no tengo todos los deseos del mundo, los martes levantamos a las 4 de la mañana. Pero voy por obediencia. Y el Señor mira eso. El Señor mira eso. Tenemos que ser diligentes. Si yo me tengo que levantar a las 4 de la mañana para orar, yo no me puedo acostar a las 12 de la noche. Es imposible. Cuidemos nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Seamos responsables. A veces no tenemos más porque pedimos menos. No pedimos suficiente delante del Señor. Y pensamos que el Señor nos olvidó. No. Doble rodilla. Doble rodilla. Mire, ya le digo, desde que yo me convertí el Señor, siempre la intercesión era el fuerte mío. Y yo descubrí algo, que cada vez que yo me levantaba y me tiraba de rodillas, me quedaba dormida. Yo dije, Señor, dame una estrategia. ¿Qué hago, Camilo? En el nombre de Jesús, Padre. Mi esposa lo sabe. Allá en Cuba yo vivía en un cuarto piso. Y el vecino abajo se vino a quejar porque decía que había mucho murmullo en mi casa. ¡Santo! Y que si la de vecino del primer piso también se estaba quejando y que no sé qué. Yo caminaba y hablaba porque tenía que buscar diga conmigo, estrategia. Para no quedarme dormida. Porque yo sentía y yo sabía que el Señor me estaba llamando. Y yo sé que hay muchos acá que el Señor les despierte en madrugada y ustedes se hacen el que no vio nada. Yo estoy segura. El Señor muchas veces le ha llamado y le ha levantado. Y usted ni caso ha hecho. Pero hoy va a ser diferente. Amén. Hoy se va a volver esto. Hoy usted se levanta aquí con un deseo de orar increíble. Amén. Dios es bueno. Amén. También había puesto otro testimonio. Había una señora en la iglesia, una ancianita. Esa señora también, Dios mío, cuando pastor pasara por la iglesia, ella tenía que pasar al frente para que oraran por ella. Y ella me decía, un día me dijo, mira Marita, porque así como me llamaba en Cuba, Marita. Mira Marita, el problema es que yo, hija, cuando yo me acuesto así en la cama. Y yo siento que me voy por un precipicio para abajo. Y veo un enanito corriendo por toda la casa. Óyeme, ¿qué es eso? Yo digo, bueno, mira, todo el mundo ha venido y ha orado por ti. Vamos a seguir orando.
Y vamos a seguir orando. Y yo me llevé esa carga porque el intercesor se lleva las Cargas del hermano. Y me llevé esa carga para mi casa. Día y noche, noche y día, noche y día, hasta que el Señor reveló. Y voy para allá cuando el Señor me revela. Y le digo, mira, ¿sabes qué? A mí el Señor me mostró a una niña detrás de una ventana y no sé qué más. Oh, sí, esa era yo. Muchas veces Dios va a despertar eso, la palabra de ciencia y sabiduría, para ir a lo profundo o ir a la situación o a la brecha que está abierta en la vida de tu hermano que no se ha cerrado. Amén. Así es. Amén. ¿Qué pasó con esa señora? Su papá debía un dinero. Su papá debía un dinero y no tenía cómo pagarlo. Y el Señor al que le debía le dijo, tú me vas a pagar por lo que más tú quieres. Y era su hijo. Le estoy hablando de una señora mayor. Esa señora había pasado toda su vida teniendo el mismo síntoma. Y por falta de oración, y por falta de intercesión, porque yo estoy segura que si lo hubiesen hecho con muchos años atrás, el Señor le hubiese revelado lo mismo que me reveló a mí. Y no lo digo para gloria mía, sino para la gloria del Señor. Porque Dios es el único que merece toda gloria y toda honra. ¿Qué le quiero decir con eso? Que la intercesión es importante. Amén. Muchas veces no recibimos más porque no oramos más. Y no intercedemos. Y no nos apropiamos de cada promesa que el Señor nos ha dado en la palabra. Amén. Así es. No es porque sea la más espiritual, porque está en sus manos el manual. Y usted empieza a declarar palabras. Señor, en la Biblia dice esto, en la Biblia dice esto. ¿Cómo yo estoy en esta condición? No. Aquí pasa algo. Muéstrame qué es lo que está aconteciendo, qué es lo que está pasando. Y el Señor se lo va a mostrar. Amén. Amén. Porque el Señor quiere que la brecha, diga conmigo, se cierre. Y no se abra más. Aleluya. Ministerio profético es un don ministerial destinado a alinear al pueblo con el diseño original de Dios. En Efesios 4:11, si quieren, a los que están anotando. Sí, Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, a otros evangelistas, otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de ¿quién? Del cuerpo de Cristo. La intercesión profética ocurre cuando estos dos se unen. Es cuando Dios revela algo profético. Cuando Dios te revela algo, es la parte profética. Para que lo uses como materia prima, que viene siendo ahora la intercesión. Por eso esos dos caminan juntos. Amén. Amén. Yo les voy contando testimonios para que usted se relacione con lo que yo voy hablando. Recuerdo a práctica. Me ha tocado mucha práctica de acá. Recuerdo hasta más en otra ocasión que estaba orando. El Señor me levantó, por lo general el Señor me levanta a las 3. Esa es la hora. El reloj suena solo. Siento en Cuba, sentía hasta los gallos cantar. A veces siento que la puerta toca. Y a veces yo ya sé, me tengo que levantar. Que mueve la cama, que me haga la gocha. Cuando el Señor quiere que uno se levante, Él va a hacer lo que sea para que usted se levante, ¿verdad? Te da acidez, un calambre, O de la nada se despierta y se le quita. o te despiertas de la nada. Yo recuerdo que ese día yo estaba allá en Cuba, ya le digo, sin hijos, juventud. Por eso le decía, cuando nos tocó el tiempo con los jóvenes allá, aprovechen, esa es la mejor etapa. Yo abrí los ojos, corta y habla. ¿Y qué le digo? Que el Señor me muestra una persona que yo conocía porque conocí en el sentido de que había visitado la iglesia.
para ser más específico, era un evangelista. Pero que él iba de visita a mi iglesia, pero eso era una vez cada 3 años. Y el Señor me lo trae a memoria y yo empiezo a orar por esa persona. Yo no tenía teléfono, de nada. Y el Señor me empieza a mostrar, pero era un desespero. Cuando Dios quiere hacer algo, Dios te va a apretar el corazón, es un deseo de que lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer y no hay más nada que hay. Lo tengo que hacer. Amén. Y yo empecé a orar, y me acuerdo que me llama una amiga mía de allá de Cuba, que estaba más pegadito, ella vivía en el pueblo donde vivía él. Y yo le digo, oye, ¿sabes qué? El Señor me está inquietando con fulano. Y ella me dice, ok, voy a decirle, que le diga a la esposa, por favor me llame. Ustedes saben, Cuba es un problema, es un teléfono. Gracias a Dios tengo teléfono en la casa, pero eso no todos lo tienen, es una situación. Bueno, conclusión que a la amiga mía se le olvida. Y no dice nada. Pasado 3 meses me llama la esposa del Señor por el que Dios me había puesto a orar. Y me dice, ay Marita, ¿tú sabes qué? Me levanté pensando en ti, ¡ay! El Señor me trajo memoria aquello. Yo le dije, si hace 3 meses te mandé un recado, ¿no te llegó? No me llegó. Yo le dije, mira, yo estaba orando por tu esposo que el Señor me mostró esto. Y dice, ¡ay! Se acaban de tener un accidente. Wow. Se acaba de voltear la guagua donde venía, que había ido a Oriente, que no sé qué, Bueno, conclusión. El Señor le va a hablar a sus siervos. Amén. Sí, amén. Los va a levantar. Amén. Y va a ponerlos a interceder para que el daño iba a pasar, ok, pero para que no sea, como mismo salió, que no tuvo lesión ninguna. Amén. Y todos en la guagua salieron bien y nadie se murió. Amén. 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 Esa es la importancia de orar cuando el Señor lo ponga. Amén. Amén. Cuando Dios ponga eso en su corazón, esa necesidad imperiosa, usted hágalo. Pare lo que tenga que hacer. Pare lo que tenga que hacer. Y el Señor, y usted verá, a lo mejor usted dice, bueno, no, pero hágalo. Yo recuerdo que yo estaba saliendo de la escuela de los niños, un día normal. A veces no tiene ni que ser que esté en posición de oración para que el Señor le muestre. Puede ser manejando, que el Señor le traiga memoria. Y yo estaba, acabado de dejar los niños y sentí cayó el poder de Dios sobre mi vida, empecé a hablar lengua. Y yo sentía un peso tan grande que me tuve que ahorillar y a empezar a orar. Y empecé a orar. Y después acá dieron el testimonio, un hermano, que en ese mismo día, esa misma hora, estaba doblando y por poco se le debe un carro. O sea, a veces no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a acontecer, pero usted sea obediente. Porque Dios necesita personas obedientes como usted, como yo. Amén. Usted es obediente. Y es cuando el Señor lo despierte en esta madrugada o cuando sea, usted va a tener un poco más de conciencia y se va a levantar, porque usted no sabe qué es lo que usted está librando. Amén. Los accidentes de mi esposo, el Señor me lo ha mostrado. Ay, santo, el intercesor. Sí, porque Dios muestra. No lo vi completo, pero yo sabía que algo malo venía. Porque yo me sentía en una guerra, yo me sentía en un campo de batalla, él se lo decía a él. Y después, al cabo de los días, patatún, se metieron los 2 carros. Ay. Chico Pero peligroso. Dios te muestra. Dios te muestra. Si usted busca, Dios le muestra. Amén. El hermano Carlos, el esposo de Levi, un testimonio aquí reciente, ustedes lo conocen, está orando y el Señor me pone a Leslie, me retumbaba así en los oídos y le escribo, fue el día que ella se fue para California, para allá, ella dio el testimonio y el Señor no sabía lo que era, porque a veces Dios no te muestra todo el panorama, pero usted sea, Dios mío, obediente. Dios no te va a mostrar todo el panorama, pero usted ataque a la voz. Y el Señor me mostró que orara por ella. Y después que termino de orar por ella, le escribo, le digo, mi hermana, ¿estás bien? Sí, pastora, todo está bien. ¿No? Ok. Eso fue como a las 6 de la mañana. 4 de la tarde, ya le había dado el paro al esposo. Usted sea obediente. Amén. A veces queremos saber más que el Señor. Ah, bueno. Si
Si Dios lo puso en su corazón, hágalo. Ya usted da después el testimonio. Ya usted, de alguna forma el Señor va a hacer que usted sepa el por qué usted estaba, o ese pesar. Es una cosa que, una carga, que lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer. O puede ser que a veces Dios hasta muestra uno mismo sintiendo el dolor de la persona. Me duele aquí, ay Padre, yo es que amanecí mal, es que a veces Dios está poniendo que ore porque a alguien le duele el riñón izquierdo. Pero tenemos que ser personas entendidas. Amén. Porque hay un mundo espiritual. Igual que sus bendiciones, arrebátenlas. No se conforme. No se conforme, arrebate su bendición. No recibimos más porque no oramos más. Porque Dios dice la palabra que es nuestro, que es el rey del oro y qué? De la plata. Amén. Aleluya. ¿Estamos todos llamados a la intercesión? Amén. Sí. Toditos. Toditos. ¿A nuestros niveles? Sí. Usted tiene el derecho de orar por su familia. Amén. Dice en 1 Timoteo 2:1. Sí, porque a veces pensamos que eso no es para mí. Son solamente para los profetas, maestros, evangelistas. No. Ahí entran todos. 1 Timoteo 2:1. Exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones e intercesiones por todos los hombres. Ahí no especifican edad, sexo o nivel social ni ministerio. Esto es para todos. A sus niveles, para todos. El apóstol Pablo fue muy claro al dejar esa tarea. No está limitada para los líderes. Es para todos. Diga, es para mí. Al decir ante todo, Pablo establece que la intercesión es la base del servicio cristiano. En 1 Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de la luz, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote solo era el que tenía ese acceso de interceder por el pueblo. Pero ya en el Nuevo, eso se rompió. Ya todos tenemos un libre acceso. Amén. Al lugar santo. Intercesores. Ese velo se rompió. Y nos llaman real sacerdocio. Usted y yo tenemos la responsabilidad de interceder delante del Padre. Amén. Por nuestra casa, por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestro hermano, aún por aquel que no conocemos. Un sacerdote es, por definición, un mediador, alguien que representa a los hombres delante de Dios. ¿Cuántos sacerdotes hay acá? Amén. Amén. Su función es interceder. Sacerdote, su función es interceder. En Cristo, todos somos sacerdotes, todos tenemos acceso a Dios y todos estamos llamados a interceder. La intercesión no es un ministerio opcional, es una función espiritual del creyente. Amén. Espérate. No es un ministerio, es una función. La intercesión no es un ministerio opcional, o sea, que no es algo que usted quiera o no quiera. Es una función espiritual del creyente. Está en el paquete. Está bueno eso. Es decir, que hijo de Dios, intercesor son sinónimos. Está bueno eso. Aleluya. Ok, vamos a ver algunas características de una atalaya espiritual. Atalaya es el que mira o el que vigila. Se refiere también a una torre construida en un lugar alto para vigilar y poder avisar con tiempo de un peligro o amenaza. Esa es la función del atalaya. El atalaya está desde arriba mirando por dónde es que viene el enemigo.
¿Cuáles son las nuevas estrategias que está usando? Porque no usa las mismas estrategias para todo. Pero tenemos un Dios poderoso que nos revela. Tenemos un Dios poderoso que nos dice, ¿verdad? Y usted, sabio y entendido, escucha al Señor y ya sabe cómo dirigirse. Para hacer una atalaya en el sentido de intercesión se requiere 3 cosas que aparecen en la Escritura. Visión elevada. Visión de águila. El atalaya debe estar en un lugar alto. Cuando habla de esto se refiere a una relación íntima con Dios para discernir lo que viene antes de que llegue a la puerta. Si usted, mientras más pegado está el Señor, más lo va a escuchar. Si usted está muy lejos, usted no puede, hay una brecha muy grande, no lo deja escuchar lo que el Señor quiere. Usted tiene que estar pegadito al oído de papá, que es lo que hay. A veces lo vemos, a veces vemos esto como que, bueno, mire, el ser guiado por el Espíritu Santo es lo más lindo que hay. Aleluya. Cuando usted se enamora así del Señor, usted quiere, le pregunta al Señor de todo, para todo. Yo recuerdo que cuando él estaba estudiando, yo estoy poniéndome los zapatos y el Señor me dijo, mira, esos zapatos no te los pongas, algo tan sencillo como eso. Y yo decía, Señor, pero... Y me decía, eso no. Y me puse lo que el Señor quería. Les cuento que para que usted vea que hasta lo más mínimo. ¿Y sabe qué? Ese día por poco se me va la guagua. En Cuba, que se te vaya la guagua, eso es un problema. Los cubanos saben. Si se te va la guagua, vaya, ibas a llegar al otro día al lugar donde tú querías ir. Tuve que dar, miren, una patica. Que si me hubiese puesto los zapatos que yo quería de un principio, no hubiese llegado ni a la mitad. Cuando yo llegué al lugar, después de haber corrido y por corazón aquí le dije, Señor, gracias, porque tú sabías lo que iba a acontecer. Una cosa tan sencilla como esa. Y Dios, que es su Padre, le gusta hablarle. Usted no le habla a su hijo. Bueno, el Señor también le va a hablar a usted. Y le va a decir qué ponerse, qué es. Porque Dios sabe. Recuerde que usted mira hasta aquí, pero Dios mira. Amén. Amén. Vigilancia constante. En Isaías 62:6 dice, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche, no caerán jamás. ¿Solo de día? ¿Solo de noche? No. De día y noche ha puesto guardas. Y no caerán. El Señor cuenta contigo y conmigo, día y noche, a interceder. Amén. El Señor está esperando hombres y mujeres valientes y esforzadas que se levanten a ponerse en la brecha, o por una ciudad, o por el hermano, o por la familia. Amén. Salgamos de estar acomodados. Del confort. Nos acomodamos mucho. Valentía para dar la voz de alerta. Es bien importante porque si Dios le muestra y usted no habla. Sonar el shofar. Valentía para dar la voz de alerta. No siempre es popular decir estamos yendo por mal camino. A veces no es muy popular lo decirlo. O no todo el mundo. El atalaya debe ser fiel a lo que ve, no a lo que la gente quiere oír. Fiel a lo que ve y no a lo que la gente quiere oír. Hay veces que no nos va a gustar, pero a veces es necesario. Una palabra fuerte. Amén. So, el atalaya, recuérdense de estos 3 puntos: visión elevada, Visión elevada. vigilancia constante Vigilancia constante. y valentía para dar la voz de alerta. Se necesita valentía. Así es. Se necesita valentía. Díganmelo a mí cuando yo dije que se iba a destruir la ciudad. Se levantó un hombre fuerte que la derribó.
Aunque la atalaya advierte a los hombres de parte de Dios, también hace lo opuesto. Diga conmigo, opuesto. ¿Qué cosa es lo opuesto? También recordarle a Dios de las promesas a su favor. A favor de los hombres. Dios le habla a usted, pero muchas veces usted, como atalaya, le recuerda a Dios lo que dijo usted o lo que está en la palabra. Señor, acuérdate, tu palabra dice que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Señor, acuérdate que tu palabra dice, y ahí. Lo que hizo Abraham. Señor, si hubieran bien, Señor, si hubieran bien, Señor. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guarda todo el día y toda la noche, no callarás jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis ni deis tregua hasta que se establezca Jerusalén. No deja descansar a Dios. El atalaya no deja descansar a Dios con sus oraciones hasta ver la respuesta. Es una intercesión persistente, es una intercesión activa. No se cansa. Todos los días ahí intercede. Esto me da a mí a entender que el intercesor tiene que ser compasivo. La persona, el intercesor debe ser compasivo, debe, cuando vea un problema, tener condolencia, sentirse, vivir el dolor ajeno, llevar las cargas. Amén. Cuando una noche, una madrugada, que estaba orando, el Señor me decía, yo he hablado de eso, el Señor me decía, que no se amargue tu vino. Yo no entendía. De hecho, empecé a escribir acerca de eso y buscar, bueno, el vino se guarda, ¿cómo se llama eso? El odre. El proceso del odre. Me puse a investigar el proceso del odre. Y más palo, para que el odre se moldee. Y yo le decía, Señor, bueno, eso, me acuerdo que tocaba, y decía, bueno, Señor, eso es lo que tú quieres que yo hable un jueves, y ese jueves no sé qué pasó, y yo no lo pude hacer, y el Señor, no sé, y aquella información del tiempo, y salió lo de la enfermedad de mi mamá. Santo. El Señor le va a revelar a usted hasta que acontezcan las cosas. Hoy por hoy nos gozamos porque el Señor hizo la obra, pero costó mucha oración. Es verdad. Muchísima. Sí. Clamor, lloro, llanto, ya yo no sabía de qué posición me iba a poner. Pero yo oraba todos los días cuando me dijeron que tenía cáncer. Etapa 4, metástasis. Que no se podía hacer nada, en otras palabras. Bueno, ahora se enteró ella porque no lo había dicho eso. Y yo, Señor, no, mi vino no se puede amargar. Mira, apropiese de una palabra que el Señor le haya dado. Amén. Apropiese. Haga rema su vida. Y cada vez que viva el doctor, mi vino no se puede amargar. Mi vino no se puede amargar. ¿Qué recibe palo del odre? Pues otro palo más. Pero mi vino no se amarga. Y de esta yo salgo bendecida y de esta yo salgo edificada. Amén. Pero costó rodillas. Costó rodillas. Día, noche, día. Ya gracias a Dios cuando vamos al doctor, no, todo está bien. Ah, sí. Él lo hizo.
Él ni sabe, él es de Medio Oriente. Él cree en otra cosa. Pero decía, mi Dios lo hizo. Mi Dios limpió la sangre. Él lo hizo. ¿Cuánto le puede dar la fuerte alabanza al Señor? Mire, no se canse. Tenga la sanidad en Él. Usted ore y reore y busca al Señor. Y ponga las manos, llévese la carga de su hermano y ore y ore y ore. Porque quien va a hacer la obra es Él. Santo. No soy yo, no es ella, es Él. El merecedor de toda gloria y honra. Es Él el que lo va a hacer. Usted solamente declare la palabra y haga su función como intercesor, porque usted es sacerdote. A veces se nos olvida. Usted es sacerdote. Santo. La Biblia está llena de ejemplos de intercesores. Muchos ejemplos. Como la reina Esther. En Esther 4:16, para que están anotando. ¿Qué pasó? Había un decreto de muerte contra los judíos. ¿Y qué hizo Esther? Ayunó y oró. Y puso al pueblo a orar. Y ahí todos van a estar en ayuno y oración. Hasta los bebés lo incluyeron en ese censo. Todos tuvieron que orar y todos tuvieron que ayunar. ¿Y qué pasó? Dios puso favor en su vida y ella se pudo presentar delante del rey. Que lo hubiesen matado, porque ella no la habían llamado. En aquel tiempo, si se presentaban delante del rey y no había sido llamada, la mataban. Para que usted vea la magnitud de la cosa. El decreto fue anulado y el pueblo fue salvado. La intercesión requiere valentía y sacrificio. Dios usa personas dispuestas a pagar el precio por otros. Dios usa personas dispuestas a pagar el precio por otros. Job 42, 8, del 8 al 10. Vamos a buscarlo. ¿Alguien que lo pueda leer? 48. No, Job 42, del 8 al 10. Ahora pues, tomad 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo, ¿tenés eso? Sí. Job, y ofrecéis holocaustos por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. El 10. Fueron pues Elifaz, Temanita, Bildad, Sulamita y Sofar, Naamatita, que hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Aleluya. ¿Qué fue? Quitó el 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Aleluya. ¿Qué fue lo que pasó? Dios no aceptó que hablaran mal los amigos. Dios no lo aceptó. Los amigos hablaron mal de Job. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Dios no aceptó sus palabras y le pidió a Job que orara por ellos. Imagínense. Muchas veces nos va a tocar orar por nuestros enemigos. Ojo, yo puse aquí, ojo. Job había sido herido por las palabras de sus amigos. Escuche bien lo que le voy a decir. Job había sido herido por las palabras de su amigo. Pero aún así Dios lo pone a orar. Poderoso. Aleluya. Dios es bueno. Y aún así el Señor lo pone a orar por ellos. ¿Mire usted? ¿Mire usted? Aún así Dios lo pone como intercesor.
Job perdona y ora por ellos y Dios lo acepta. Esa era la condición que había puesto el Señor, que Job orara por ellos. En otras palabras, Job ora por quienes lo juzgaron. Entonces Dios restaura a Job y le da doble de lo que tenía. Muchas veces nos va a tocar interceder por otros. Amén. Y Dios también va a sanar y restaurar tu vida. Porque la intercesión abre puertas a la restauración. Amén. Muchas veces nos va a tocar orar. Y cuando usted ore, usted va a recibir su bendición. ¿Qué le quiero decir esto? ¿Qué condición tenía Job? A lo mejor no tenía deseo de orar. ¿Qué le quiero decir? Que a veces vas a tener deseo, a veces no lo vas a tener. Pero ora para que tu bendición llegue. Santo. Amén. Amén. Otro ejemplo, Jesús. El mayor de los ejemplos. Lucas 23, 34. Si alguien lo lee, por favor. Lucas 23, 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Repartieron entre sí sus vestidos y echando suertes. El mayor de los intercesores. Así es. Aún en su muerte, Señor, intercediendo por los que lo estaban golpeando. Qué tremendo, ¿verdad? Y hoy, y Romanos 8:34, otra persona que lo lea, por favor. ¿Quién es el que condenará? Cristo se prendió a Saúl, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Todavía el Señor intercede por nosotros. Amén. Día y noche. Cuando nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, cuando no somos obedientes, amén, el Señor intercede por nosotros. ¿Cuánto han entendido hasta ahora? La importancia de interceder. Es vital. Y el Señor cuenta contigo y conmigo. No seamos del grupo de, como decía, que no veía nada. Aquí sí hay una iglesia que intercede. Aquí usted y yo, si usted no lo hacía, ya usted entendió la importancia de orar por el hermano aún que tiene a su lado. Santo. Amén. Y si quiere ver más milagros, mire, ore más. Entre Interceda. de 4 a 5. Crea. A la hora que pueda. Esa es la hora que el Señor me ha dado. Usted ora como usted, a su facilidad. Pero interceda. Interceda por su familia. Amén. Por sus hijos, por lo que el Señor ha puesto en sus manos. Amén. La intercesión, ya concluyendo, la intercesión profética nace del corazón alineado con Dios. No solo es orar por una necesidad, sino sentir lo que Dios siente. Muchas veces vamos a sentir lo que el Señor siente. Muchas veces nos vamos a sentir tristes. Me ha pasado millones de veces que he llegado a un lugar y he visto que no estás haciendo lo correcto y mi corazón me hace así y se cierra. Ya yo... El intercesor profético se coloca en la brecha, deteniendo juicio y declarando misericordia. Como intercesor, usted le va a tocar ponerse a la brecha y interceder día y noche, porque usted es un sacerdote, día y noche. Amén. Y clamar por misericordia. No se basa en emociones, sino en obediencia. Aunque haya carga espiritual, la intercesión profética se sostiene en la obediencia a la voz de Dios. Debemos ser obedientes, Amén. porque el Señor cuenta con nosotros. Amén. El Señor está delegando eso en usted. Y es una necesidad imperiosa que usted lo haga. ¿Por qué? Porque ya le conté varios testimonios para que más o menos abriera su mente a cuántas cosas suceden cuando uno no lo hace.
¿Y qué sucede cuando uno es obediente y lo hace? No siempre vas a tener el mismo deseo, es verdad. No siempre vas a tener los ánimos al 100. Pero si usted es obediente, mire, aun por muy cansado que usted esté, cuando usted va a las rodillas, el Señor le renueva las fuerzas. Ese es otro milagro que va a poder ver. Pues, ay, pero si estaba cansado, ay, pero si me dolía aquí, y ya cuando usted se levante, nada de eso. Y el día va a ir de bendición en bendición. Amén. Número 4, requiere perdón y madurez espiritual. Dios usa al intercesor aún para orar por quienes lo han herido. La restauración muchas veces comienza cuando el intercesor libera perdón. Lo que pasó a Job, lo que leíamos anteriormente. Requiere madurez espiritual y perdón. Necesitamos un corazón humilde. Necesitamos ser compasivos. Amén. No ser rencorosos. Cuando usted se para la brecha, usted no puede tener rencor en su corazón. Número 5. Abre puertas a restauración a cambio de destino. La intercesión profética puede cambiar el rumbo de una persona, familia o nación. Por eso es importante. Porque puede cambiar el rumbo de un destino. Dios es bueno. Todo el tiempo. Dios honra el intercesor con revelación y autoridad espiritual. Quien intercede proféticamente recibe discernimiento, palabra y dirección para tiempos específicos. Dios le va a guiar. Como mismo le contaba en los testimonios anteriores, Dios dio un discernimiento de lo que estaba aconteciendo o lo que aconteció, porque mis ojos no vieron eso. Habían sido años atrás, pero Dios trajo el discernimiento de lo que había pasado y el canal ya y la palabra de dirección. ¿Qué hacer después con eso? La victoria no siempre es inmediata, pero diga conmigo, es segura. Amén. A veces no lo vamos a ver al momento, pero es segura. El intercesor persevera sabiendo que el mundo espiritual algo fue movido, aun cuando no vea nada. El intercesor sigue orando, aun cuando no vea. Yo sigo orando, yo sigo orando, yo sigo declarando, porque si su palabra lo dice, Dios lo va a hacer. Amén. Amén. La intercesión profética prepara el camino para el propósito de Dios ante grandes manifestaciones. Dios levanta intercesores que oren, clamen y velen. Antes de llegar allá, te tengo que empezar a tener. Santo, aleluya. No quiera llegar allá si usted no ha empezado desde acá. Amén. Amén. Es un proceso. Cuando un intercesor se levanta, el cielo responde y la tierra cambia. Amén. Algo sucede cuando hay unas rodillas doblegadas delante del Señor. ¿Cuántos han identificado con esta palabra? Hemos aprendido cuán importante es la oración. Yo les voy a pedir que se pongan en pie. ¿Cuántos han sentido, se han identificado como profeta, como intercesor, como eso de que a veces Dios le ha llamado, que Dios le está llamando a que ore más y no lo ha hecho? ¿Cuántos han sentido eso? Amén. Amén. Okay. Los que levantaron su mano se quedan en el lugar donde están y los demás van a pasar acá. Vamos a hacer algo. Los que levantaron su mano, a ver, levántenla. Los que se han sentido que el Señor les ha llamado a interceder, a doblar rodillas por el prójimo. Ok, los que no, por el pueblo. O por que Dios está llamando a interceder.